Llegamos a Mewin, a este sector que se llama Playa Mississippi. Ahí quedó la cangrejita. ¿A ti te gustan estos lugares así? Sí, ¿Te me encantan? encanta, ya estoy feliz. ¿Cuántos años ya trabajando aquí? Uy, creo acá, mira. El camino se estropea un montón. Ya tomamos camino Pucón. Llegó el momento de hacer los últimos kilómetros. Dale, Y la Anita, que vienen viajando de Pichilemu en esta belleza, una obra de arte. Miren, chiquillos. Mira. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Hola, ¿cómo están? Hola gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Hoy vamos a ir a visitar Mewin. Es una caleta de pescadores. Venimos con antojo, tenemos ganas de comer pescadito frito, de llegar al Pacífico, de mirar el mar. Yo hace años atrás, muchos años atrás fui a la caleta de Mewin. Vamos a ver qué tanto ha cambiado. Ojalá que tengan una merlucita austral. Ahora si tienen una española de buen tamaño, con un arrocito y una ensaladita chilena, extraordinario. Vamos en busca de eso. Vamos a aprovechar los últimos 2 días que nos quedan antes de terminar estos 3 meses de viaje. Mira, ahí está el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, pasamos del Atlántico al Pacífico. Así es. Llegamos a Mewin, a este sector que se llama Playa Mississippi. Hay una caleta de pescadores y hay una inmensa cantidad de aves aquí. Está bonito. Ahí quedó la cangrejita, el tuta grabando para TikTok. Ahí quedó la cangrejita. ¿A ti te gustan estos lugares así? Sí, ¿Te me encantan? encanta, ya estoy feliz. Ahí están las casitas hacia arriba y vamos a bajar ahí a la playa a ver a los pescadores. A ver qué hay. Porque mi cumbia te llena de verdad. Muévete, muévete, muévete. Eso es sierra. Cierra. Mira, mira cómo van los pajaritos. Mira. Ay, se volvieron locos todos. Por eso están todos aquí esperando. De esto luego hay a la montonada. Ah, Ahí se la montonada. Oiga, ¿y la sierra con qué la pesca? Hay unos plomos que le colocamos ahora, unos plomos. ¿Ya? Plomos así como gesto largo, así más o menos. Y aquí le colocan el suelo de número 3, ¿Ya? el suelo. Ajá. eso no es pone- con red, le es pone- con espinel, ¿no? No, no, bien. ¿Diez? Ah, de uno por uno. No. Oh. Ah, bueno. ¿Y esa cómo se hace, frito o no? Se hace frito, se hace al horno, estofado, puede ser a la parrilla, frito. Vamos a estar hasta mañana. ¿A dónde podemos ir a comer al que haga un pescadito rico aquí? ¿De Win? Semana, Claro. Ya no es temporada.
Aquí, todas las que arriba vienen el fin de semana. Fin de semana. ¿Cuántos años ya trabajando aquí? Uy, nos criamos acá, señora. ¿Nació aquí siempre? ¿Qué? Todos aquí, Todos de aquí mismo. todos nos criamos aquí. Todos los chicos. ¿Y siempre la pesca? Siempre lo pescan. Y merluza española ya no sale. No le llegan, casi no llega mucho aquí. Esto por eso se llama Aldea Pesquera Esto es Mississippi. Mississippi. Aldea Pesquera Mississippi. Aldea pesquera Mississippi. Esta la hacen por Estados Unidos. Ah, mira, ahí está la sardina. Mentirita. Mira, tiene otra más. Entonces, aquí es la aldea pesquera Mississippi y allá Pasado el puente para allá. Mewin. Mewin. Y después viene Keule, ¿no? ¿Qué? Exacto. Claro. Oiga, ¿y cuánto sale un pescado así, entero, así como ese? Así. 2 lucas está ahí, ¿no? 2 luquitas. Yo creo. Y ahí comen 3, 4 personas, ¿no? Varios. Sí. Son grandecitos. Uy, son grandes. No, tremenda. Fierro, Mm. Estamos de Pucón, pero andamos viajando hace rato, ya como 3 meses. Vemos hasta el fin del mundo por Argentina para abajo. Bajamos hasta Punta Arenas, para allá cruzamos 3 meses Argentina. Estamos en una camioneta que tenemos ahí, tengo cama adentro, tengo agua, luz, que todo. Y en eso fuimos hasta el fin del mundo, ya no hay más camino para allá para abajo, por Argentina. Tierra del Fuego, Mira. todo eso. Puerto Natales, todo. Un recorrido. Sí. Pero ya vamos de vuelta ya, porque vamos para Sí, Pucón. ya se acabó, ahora hay que ir a trabajar. Sí. Mira, Mira cómo ese sí que está. era Ese sí que estaba lleno. Vamos para allá. Está lloviendo un poquito en Mewin. Tremendo aguacero. Se largó el agua con escándalo. El problema es que el camino se estropea un montón. Seguimos recorriendo, estamos entrando a un pueblo que se llama Keule, está al sur, no, al norte de Mewin. Vamos a ver de qué se trata, parece que es como una caleta de pescadores. Está bonito Keule, me gusta. Eule, me gusta Keule. Me gustan todos esos pueblitos así. Siempre me acuerdo cuando mi papá me llevaba a Orcón, por eso me acuerdo. Me pone contento estos pueblos. Creo que es linda vida vivir así. Ya nos vamos camino a Pucón. Llegó el momento de hacer los últimos kilómetros. Tenemos que hacer una pausa, estamos cansados. Llevamos 3 meses viajando. Fue un viaje muy lindo, aprendimos un montón de cosas, pero empezó el invierno, ha estado súper helado y la verdad es que somos un poco reacios al frío. Lindo el viaje, me siento emocionado de volver a casa. A ver, misión cumplida. Bueno, todavía nos quedan los últimos kilómetros, pero ya misión cumplida, así que fuimos hasta el fin del mundo. Ahí hay un palo que sea, no hay más carretera, para abajo está el continente antártico, no hay más, puro hielo, no hay, se puede manejar más por allá. Y ahí nos devolvimos. Así que misión cumplida, feliz.
Agradecido de mi compañera que me llevó, me permitió manejar para ella. Así que fue un viaje muy bien planeado, todo logísticamente hecho por mi mujer, así que yo solamente me dedico a manejar. Me gusta que mi mujer me diga para dónde tengo que ir y lo único que tengo que hacer es manejar y proveer seguridad. Obviamente los viajes no van a terminar aquí, tenemos un montón de cosas que conocer todavía. En la región de la Araucanía, en los alrededores, vamos a estar yendo y viniendo, siempre utilizando como base a Pucón, y desde ahí ir a conocer y a recorrer un montón de cosas, porque nos falta conocer mucho aún. Así que sigan esta cuenta, sigan este canal, no se vayan, que no se van a aburrir. Vamos a seguir mostrándoles todo lo lindo que tiene el sur de Chile. Yo quiero ir a Brasil. ¿En la camioneta? Obvio. Vaya a manejar hasta Brasil. Si está ahí nomás, porque cruzar Argentina y está ahí, está Brasil, está Uruguay, Paraguay, y llegáis a Brasil, ¿entiendes? Todavía no se baja de la camioneta y ya quiere manejar a Brasil ahora. Ahí les vamos a estar contando. Ya estamos entrando a Villarrica. El volcán está hermoso, 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 hermoso. Está lleno de nieve. Imponente. Sí, tiene nieve hasta abajo. Qué lindo que se ve el volcán hoy día. Bueno, ya llegamos. Hace mucho frío, tenemos la cagada. Está todo desordenado, tenemos un montón de cosas que hacer. Así que mañana vamos a desocupar, vaciar la cangreja para limpiarla, lavar todo lo que hay que lavar y arreglar lo que hay que arreglar. Así que mañana les seguimos mostrando. Tenemos visitas ilustres. Muy ilustres. Llegamos, todavía no sacamos nada de la cangreja, está Sí. todo arriba, la ropa, la comida, no hemos descargado nada. Está ahí, todo lleno de tierra. El tierral que tiene Ahí, aquí dentro. los zapatos, está todo ahí. Pero tenemos visitas, viajeros, chilenos. Es De difícil, Pichilemu. es de- difícil De encontrar. Punta de Lobo. Es difícil encontrar viajeros y chilenos. Claro. Hoy en día somos una comunidad pequeñita, la mayoría son argentinos o brasileños, así que todos los días estamos creciendo un poquito más. Y aquí están los chiquillos, Hans y la Anita, que vienen viajando de Pichilemu en esta belleza que les vamos a mostrar aquí. Esto es una obra de... A ver, ciérrate la puerta para que se vea por fuera primero, de ahí les mostramos por dentro. La pintó el Nacho Vargas. ¿Nacho Vargas se Nacho llama? Vargas. Artista local de Pichilemu. De verdad, es que está hermoso. Es una obra de arte. Miren, chiquillos. Mira. Miren esta belleza. Aquí está el nombre para que lo sigan en Instagram. Los Fuimos Chile. Yo creo que está súper original el nombre. Sí. Miren eso. La idea igual era hacer algo playero. Esa ¿Eh? fue la idea de la pintura, porque queríamos que algo se representara del territorio de allá. Ajá. Entonces por eso por un lado pusimos como una imagen del mar, la sirena claramente, que es algo medio utópico, y por el otro lado está como el paisaje de los morros, que es súper representativo de Punta de Lobos. Entonces Ah. queríamos viajar con algo que le diera identidad también al pueblo que es de Ajá. allá, que se viera en todas partes donde nosotros también pudiéramos recorrer. Mira, ahí está el Así mar. que ese es el Hermoso. concepto en realidad. Hermoso, hermoso, hermoso. Ahora está medio sucio, sí. Está carreteada porque viene de la carretera austral también. Ellos vienen llegando a la carretera austral. Sí, venimos llegando. Hicimos hasta Villa O'Higgins. Hasta Villa Hasta el O'Higgins. final. Hasta el final. ¿Las podemos ver por dentro? Por supuesto, adelante. ¿Eh? Ah, mirad. Ay, tiene color y todo. Sí, está No, bien. sí, colorinche, es colorinche, ¿eh? Lavaplato. ¿Tienen panel solar? No. No, funcionamos batería. con una batería externa que se carga con la otra batería del vehículo y tenemos un inversor y corriente de 220 que Y anda. con eso es suficiente. Suficiente, cargamos cámaras, computador, celulares, ¿Eh? tenemos luz LED y Ay, nada más. arribita. Y ahí está la cama. La cama que Dos funciona plazas. dos plazas, Sí. 1.50 por 1.90, 3 colchonetas y va la ropa abajo. Una es mía y una es de la Anita. ¿Y ese qué es lo que es ese? Ese es un pescado, Un pescado que compramos. Está hermoso. Ese es como el tercer integrante en este momento. Sí. ¿Y la cocina? ¿Para cocinar? ¿Cómo lo hacen? Tenemos una cocinilla con un gas de 5 kilos. Cinco Ah, de kilos. 5 kilos. Ah, una cocinilla de 2 platos. Cocinamos adentro, afuera, depende de dónde estemos esté. Cinco. y cómo está el clima.
Claro. Esta goma, esto es muy buena idea. Esta goma. Súper, Sí. súper limpiable. Porque entráis con las patas con barra, entráis con las patas con tierra y es fácil, le pasáis un paño, un escobillón primero, un paño y listo. Se acabó. Sí. Súper No rayáis práctico. piso, no rayáis nada. No, súper práctico. Es súper básica nuestro... Todos estos Pero camionetas tenéis lo son- necesario, es pues. todo de alto tráfico, es todo que se usa todo el día, está ahí. No. Sí. Y lo otro que teníamos una mesita, pero en realidad decidimos no usarla más. Y ponte tú, acá nosotros tenemos nuestra comida, ¿cachai? Súper básico, simple de acceder. Acá tenemos nuestra loza. El agua le llega por presión desde el techo, porque el tanque Solo está por lo llevan en el presión, techo, claro. Entonces justamente. al abrir la llave le sale agua, ¿ves? 120 litros. Justo y necesario. Está hermosa. Así que si Hermosa. ustedes quieren hacer la suya y tienen otra idea de cómo se hace una camioneta que funciona, porque está comprobado que funciona, bien llegando de la carretera. Ya fueron a la carretera austral y volvieron. Igual así vamos a que- hacer modificaciones porque hay cosas que definitivamente no van, así que Sí, Sí, ahí nosotros espérense los también. de cambios. todos los viajes uno vuelve y va sacando y la mira y dice, aquí te llevé a pasear y lo deja ahí a un lado. Sí, uno de y repente ya no viaja carga más. cosas que no necesita. Igual hay Y ahora cosas llegando a que- la casa vamos a hacer, yo creo que la quinta modificación de la camper, Ah. porque todos los viajes nos dan algo nuevo. Ahora tenéis que entender de que lo que no te sirvió para el sur, de repente en el norte hay que decir, "Ay, Sí. y lo dejé en el patio, es exactamente donde lo dejé. Es exactamente donde Trajimos está". una pelota, la pelota la hemos usado por usar ¿Pelota de una qué? vez. ¿De fútbol? voleibol. Ah, Pues nosotros, Le pusimos cara, se llama Willy. nosotros llegamos a Ushuaia, que el agua a 3 grados y llevamos snorkel. Ahí llegaron de vuelta. sí, es verdad. ¿Cachai? Podíamos haber Andamos pasado trayendo hasta la- todavía las aletas porque esperamos volver al mar tibio. Andamos trayendo todavía las aletas y el snorkel ahí para usarlo en algún momento. Así que ya saben, uno puede viajar como quiera, con lo que pueda, mientras se hagan algo que esté adaptado a sus necesidades. Uno puede viajar de cualquier forma, chiquillos, como sea, con mochila, deo, en bus, en avión, en furgón, En bicicleta, en van. Hay gente van. viajando en camión, así que si uno quiere lo puede hacer. Lo importante, siempre se arma comunidad, nunca estáis solo, así que No, eso es lo lindo, no. aparece gente en el camino, angelitos, Sí. y eso te hace en el viaje también interesante, una nueva aventura, el conocer y hacerte buenas anclas con otra gente, que está la misma que tú, Totalmente. así que eso es lindo. Llegó el momento de descargar a la cangreja. Vamos a ver cuántos kilos de tierra andamos trayendo. Quizás que traemos ahí. Vamos a sacar el colchoncito para lavarlo. O sea, no vamos a lavar el colchón, lo que vamos a hacer es lavar la funda del colchón. Y aquí un resumen de los cachureos, todo lo que llevamos. Acá, estas son las colchonetas, la carpa, la silla, las mochilas, la mesa de trabajo. Aquí van los químicos del baño, estos son cachureos, las cositas de camping, un taladro por si acaso, los palos de trekking, estas boletas que nunca las usamos porque hacía mucho frío, una cocina extra, la carpa de la ducha y las cadenas de la camioneta. El saco que acá. Y aquí ya quedó vacío los cajones, todo vacío. Y ahora lo que tenemos que hacer es aspirar para tratar de sacar toda la tierra que tenemos adentro. Todas estas cosas que están aquí son los cachureos que llevamos debajo del mueble en lavaplato, que el Toto no quiere bajar porque quiere que lo haga yo. Pero espérate un segundo. De lo que está acá, ¿qué no usamos? ¿Qué es lo que es? Esto es como una juguera, ¿no? Esa es una mini pipa. Ya, esto no sé ni cómo funciona ni cómo se arma y no lo vi nunca, ni pura tierra. Esto ya no hay que verlo, no. Esto que está aquí, ¿para qué? ¿Y si quería una crema de verdura? ¿Guasil? ¿Una caja? No es lo mismo, no es lo mismo. No, Ya. no es lo mismo, pero o sea, Ya. si andar trayendo esto. Bueno, vamos a ordenar todo esto y terminar de vaciar los cajones de la ropa, lavar la ropa y dejar la cangreja, Mira las luces. como nueva. Esto lo vamos a dejar acá. Terminamos de descargar todo, limpiamos. La cangreja fue un éxito al final, la camperización nos fue bien, está bien aislada, el motor funciona, anda, fuimos y volvimos 10.000 kilómetros, entonces no podemos decir nada al respecto de eso. Han aparecido varios tornillos por aquí y por allá que no sabemos de dónde son, así que bueno, vamos a hacer una revisión más profunda.
antes de que hagamos nuestro siguiente viaje. Pero en general la camioneta, un éxito, fue un éxito rotundo la camperización. La cama anduvo bien. La idea del viaje que hicimos ahora era precisamente probar la camioneta y todo lo que hicimos en camperización para ver si nos funcionaba. Si Sí, queremos hacer cómodos, claro, claro. y si queremos hacer un viaje más largo, que esté todo como corresponde. Tenemos que revisar algunos detalles. Tenemos que ver si el panel solar es suficiente, si nos da la suficiente autonomía que necesitamos. El asunto del panel funciona bien, o sea, la energía llega, no se corta. Lo que sí nos faltó sol para comprobar mi teoría de que el funciona. Tuta tiene la teoría de que no tenemos suficiente electricidad porque obviamente viajamos en invierno y hubieron súper pocos días despejados. Según yo, hay algo que está o mal configurado, que puede ser el refrigerador que nos está consumiendo mucho, o tal vez los paneles, O la batería es muy pequeña. o la batería está mala. También tenemos una batería que revisar, porque no, la batería no aguanta suficiente, o no aguanta lo que nosotros esperábamos. Así que nada, nos vamos a dedicar un tiempo a revisar estos detallitos, a corregir antes de preparar nuestro siguiente viaje, que no les vamos a contar todo. Bueno, tenemos que reparar esos detalles, entonces hacer el servicio de la camioneta, de los 10.000 kilómetros que anduvimos, aceite, filtro, todo eso, y ya empezar a planear el siguiente viaje. Pero esa es otra historia.